Fíjense, la ciencia de los campeones en apenas unas semanas ya va por su segunda edición. Es increíble lo que José Manuel López Nicolás, Escientia, hace por divulgar la ciencia y sobre todo por llevárnosla de una forma didáctica y amena con esta publicación. José Manuel, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Fue el científico en el supermercado un éxito en ventas y sobre todo en acercar la ciencia de los alimentos a todas las familias, al público en general, a la sociedad española. Esto no va a ser menos, porque aquí nos cuentas desde qué puede hacer Carolina Marín para mejorar su saque, el propio Rafa Nadal, Messi, como un portero como Unai Simón, por ejemplo, puede parar como hizo en la Eurocopa, sí. Penaltis, si para eso influyen las matemáticas, la química o cualquier ciencia, ¿no? Fíjate que ha nombrado un científico en el supermercado y al final el objetivo es el mismo, hablar de la ciencia de la vida cotidiana. En aquel caso era la alimentación y en este caso es el deporte. Normalmente se asocia, Pablo, el deporte a esfuerzo, a valor, a medicina, pero ¿por qué no asociarlo a matemáticas, a física, a química? ¿Por qué no mostrarle a la gente las grandes disciplinas científicas que hay detrás de cada una de estas modalidades deportivas? Lo que pasa es que no es un libro en el que cada capítulo sea la física del fútbol, la química de las matemáticas, no, sino que cada capítulo son grandes eventos, grandes gestas deportivas que todos recordamos. Sí. Indurain, Michael Jordan, la selección española, Nadal, Lidia Valentín, Carolina Marín. Y también busco una cosa, es fomentar entre los más jóvenes las vocaciones científicas. ¿Por qué no utilizar como deporte, el deporte como gancho para meter a los chavales, a los más jóvenes hacia la ciencia, hacia la cultura científica? Y una cosa que siempre digo, Pablo, y me lo has oído muchas veces, el conocimiento proporciona placer. Y cuando ahora llegan los Juegos Olímpicos, vamos a ver un montón de modalidades. Pues si tú conoces científicamente lo que ocurre detrás, por qué está pasando eso, la sensación es mucho más placentera. Sí, es plácida para acercar a todos la ciencia a través del deporte, que para mí, y siempre lo decimos, José, tú has estado con nosotros en Voces del Deporte, el deporte es precisamente la mejor herramienta para la igualdad de oportunidades y para transmitir la ciencia y el conocimiento científico. En el libro utilizas términos tan de moda o tan cercanos para el público adolescente o estudiantil como el flow u otros derivados, por ejemplo, para explicar también el tema de los asteroides, anabolizantes, en la halterofilia, en el mundo del deporte, porque hay gente que está ahora, por ejemplo, con el tema del CrossFit, que está muy de moda, u otro tipo de deportes de sala, que se vienen arriba y al final no saben lo que están haciendo a veces. No, yo siempre digo que la divulgación científica es la mejor herramienta que conozco para ser personas más libres, entendiendo la libertad como la toma de decisiones con conocimiento de causa. Si tú no sabes la decisión que estás tomando, el por qué, realmente no estás siendo libre. Has nombrado un tema importante que es el dopaje, que lo abordo, pero no solamente el dopaje tradicional, el farmacológico, sino lo que se llama el dopaje de última generación, el dopaje tecnológico. Estas zapatillas que te hacen correr más rápido, estos bañadores que te hacen deslizarte mucho más rápido, incluso algo que yo no creo que se considere dopaje, que es la estimulación transcraneal, darle al cerebro campos eléctricos, campos magnéticos para activar determinadas partes de tu organismo que están relacionadas con hacer mejor. ¿Se está haciendo eso ya en la élite? Sí, sí, claro que se está haciendo. Pero ocurre una cosa, ¿tú eso lo consideras dopaje? Hablo en la ciencia de los campeones de eso, yo creo que no, porque cuando tú vas a correr una carrera no estimulas los gemelos, no estimulas el cuádriceps mediante masajes, pues ¿por qué no se puede estimular el cerebro? Ya te lo permite la tecnología. Entonces hablo como, y muchísimas cosas, por ejemplo, cómo Carolina Marín utiliza el Big Data, cómo la selección española utiliza la geometría para su sistema de juego o cómo hay que lanzar un penalti de forma correcta. Y las cosas que explico en ese capítulo se han visto perfectamente en la Eurocopa, cómo realmente unos pequeños parámetros nos sirven para decidir un portero hacia dónde debe tirarse o un jugador por dónde debe lanzar un penalti. De todo eso va de la ciencia de los campeones, pero con ejemplos prácticos, con cosas que todos conocemos, con cosas que todos nos llevan a ese momento. ¿Quién no recuerda dónde estaba en la final del Mundial de Sudáfrica en ese momento? Pues le dedico un solo capítulo a esos 45 segundos del gol de Iniesta, pero hablando de química, de física, de matemáticas, y yo creo que ese es el gancho que está teniendo el libro. Y también una cosa, Pablo, que tú también has luchado mucho contra eso, es la presencia de la pseudociencia y la anticiencia. Resulta que cada vez hay más terapias, cada productos... Eso es un poco como los antivacunas, ¿no? Que nos invaden. Exactamente. Y la ciencia del miedo, precisamente, se apodera de lo demás. Pero fíjate cómo en el deporte eso tiene una segunda vertiente. Es cuando tú ves un deportista utilizar esas terapias que en la mayoría de los casos no tienen ningún sentido, pero luego en otros puede ser hasta peligroso. Pero claro, en el deporte, ¿qué es lo que ocurre? Que son millones de niños y niñas los que imitan a sus ídolos.
Claro. Y al verlos poner esas ventosas que se aplican en el cuerpo, esos productos que consumen, pues pueden intentar imitarlo. Y eso es un riesgo. Por eso le dedico el último capítulo de La ciencia de los campeones, va destinado a denunciar pues la mala ciencia y la mala praxis que existe en el deporte y cómo corregirla. A mí hay un capítulo que me encanta y es el tema de la tanda de penaltis, si son lotería o casualidad, pero es que influyen muchas ciencias en ellos, ¿no? Mira, en el mundo del deporte y del fútbol, que nos apasiona a los dos, no hay frase más chorra que los penaltis son una lotería. No. Ya hay estudios desde el punto de vista de la estadística, de la óptica, de la biomecánica, de la psicología, que te dicen... Bueno, y el del lenguaje no verbal, que falla poco. Y el del lenguaje no verbal, yo lo sabes. cuando vi a los de Inglaterra, ir a por el balón, la ciencia de los pasos, la manera en la que... Pues fíjate, hay una disciplina científica que la abordo mucho en el libro, de la que poco se habla, que es la psicología. Y tiene una importancia cada vez más. Sí. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en el tema de los penaltis. ¿Cómo es posible que un portero, sabiendo que hay un porcentaje muy elevado de penaltis que se tira por el centro, jamás se queda quieto? Muy difícil que se quede quieto. ¿Por qué? Yo he hablado con muchos porteros para escribir el libro y ellos te dicen, ya, es que sabemos perfectamente que muchas veces se tira por el centro, pero ¿y si ese día yo me quedo en el centro? El jugador lanza por uno de los lados. ¿Qué dice la prensa? ¿Qué dice el público? Se ha quedado haciendo la estatua, no se mueve, y eso es un factor psicológico. Sí. Entonces, se ve claramente como en una tanda de penaltis, por ejemplo, siempre el mejor jugador de cada equipo debe tirar el primero, porque hay un porcentaje elevadísimo de probabilidades de que tú ganes si empiezas tirando primero y además marcas. Hay un 60-40, me Hay un parece, 60-40, ¿no? Hay estudios que por encima, hay algunos por debajo, pero siempre está por delante. Por eso, claro, si en el momento del sorteo hay que elegir lanzar primero y poner a tu primer jugador, tu mejor jugador a lanzar el justo lo contrario de lo que hizo España ante Italia, Luis Enrique. Claro, pero ahí hubo una polémica, porque la gente decía, bueno, es que el italiano ha engañado al jugador español, entonces ha elegido portería. No, la portería no la elige el jugador, la elige el árbitro. Y luego tú eliges si tiras primero o si tiras después. Y en ese momento, pues la suerte no nos favoreció, pero luego también la técnica que tenían preparado los italianos sabían perfectamente lo que debían de hacer. Y por eso abordo en La ciencia de los campeones un capítulo dedicado a la lotería de los penaltis. Bueno, para aquellos que no lo sepan, que me parece que van a ser pocos, José Manuel López Nicolás es también vicerrector de transferencia y divulgación científica en la Universidad de Murcia. Además de ser bestseller con Planeta en España, pues se dedica a transferir el conocimiento del laboratorio a las empresas y a divulgar la ciencia. ¿Cómo está este asunto? Yo sé que no paras ni en vacaciones, José Manuel. ¿Cómo va la universidad en este aspecto? Que tanta falta nos hace, que nos hemos dado cuenta, parece, que la ciencia nos arregla la vida debido a una pandemia, desgraciadamente. Pues nos hemos dado cuenta, evidentemente, ha tenido que llegar una pandemia, Pablo, para que mucha gente se dé cuenta de la importancia de la ciencia en nuestro día a día. Has hablado de la transferencia del conocimiento, que es el vicerrectorado que dirijo. Pues aquí se ha visto en esta pandemia la transferencia del conocimiento en tres vertientes, que son las fundamentales. Una, al sector empresarial, la colaboración público-privada, el desarrollo de vacunas por parte de determinadas empresas gracias al conocimiento que se genera en universidades y en centros de investigación. Dos, la transferencia del conocimiento a la administración para la toma de decisiones. Por primera vez se ha visto ese asesoramiento científico y la importancia que tenía. Pero luego la transferencia de conocimiento a la sociedad, para explicarnos qué medidas hay que tomar, cómo debemos hacerlo correctamente y para también evitar los bulos y las fake news en el caso de las vacunas que han ocurrido y gente que ha querido aprovecharse de la situación para lucrarse. Sí, para hacer negocio. Correcto. Entonces, la transferencia del conocimiento está de moda y está de moda en todas esas vertientes y ha tenido que llegar, desgraciadamente, una pandemia para ponerla en primera fila. Bueno, seguro que en la Universidad de Murcia los cientos de investigadores que están que publican además en el ranking, en el primer cuartil del JCR, van a estar orgullosos de que su universidad siga creciendo y sobre todo lo siga haciendo con centros de excelencia. Ayer desayunábamos con la placa de excelencia en la facultad, mi facultad de Comunicación y Documentación. Me alegro muchísimo, le mando un abrazo muy fuerte al decano, a Pedro Ellín, pero no va a ser la única, seguro que sea acreditada por ANECA de esta manera, ¿no? Yo creo que la Universidad de Murcia está dando ejemplo tanto en fondo, en los resultados que está obteniendo, como en forma y en estilo, como una universidad pública que es, no solamente de conocimiento, que por supuesto, sino también de valores y de saber estar. Bueno, pues recomendamos también a todos los espectadores este libro, La ciencia de los campeones, de un campeón, de López Nicolás, que es futbolero como yo y como muchos de ustedes, seguro. ¿Cómo ves al Murcia, por cierto, de la nueva temporada? Has tocado el punto débil. Yo espero acabar la temporada.
Sí, ya ¿no? con eso y espero... Los fichajes son de un nivel medio. Espero que llegue... Sí, exactamente. La segunda ref es una tercera buena de hace 15 años. No podemos esperar No debe más. haber problema para Pero salir de ahí. Yo espero salir lo antes posible porque como que nos quedemos en ese fondo luego nos costará mucho. Espero salir de ahí y tirar hacia arriba, que la ciudad lo necesita y la ciudad lo merece. Pues sí, desde luego. Como merece la cultura y la ciencia de primer nivel, insistimos, editorial Planeta de los Libros, segunda edición ya, del profe Escientia, con el prólogo de Pedro Duque, el que era ministro, además amigo personal tuyo, hasta hace unos días, de Ciencia e Innovación. Bien, yo siempre digo que Pedro Duque, mucho antes de ser ministro, una persona muy implicada con las vocaciones científicas, con la cultura científica y con la lucha contra la pseudociencia. Y para mí ha sido un orgullo y un honor que aceptara el prologar este libro. Los buenos siempre se juntan. José Manuel, feliz verano y hasta muy pronto. Igualmente, mucha suerte con el programa y muchas gracias por él.